Era la hora en que el sol comenzaba a esconderse y una luz dorada se extendía sobre las llanuras interminables, cuando el viejo granjero Elías Harper permanecía de pie frente a su cabaña de madera, observando el horizonte en silencio. Durante años, esa había sido su rutina. Sin vecinos, sin voces humanas, sin pasos cercanos. Solo el susurro del viento, el crujir de la hierba seca y la soledad resonando en su pecho. En aquella tierra despiadada del viejo oeste, vivía solo, como si el mundo lo hubiera olvidado, o quizá como si él hubiera decidido olvidarse del mundo. Elías no siempre fue así. En su juventud, también reía, soñaba y se imaginaba rodeado de una familia. Pero el destino se lo arrebató todo. Primero la sequía, luego la enfermedad, y finalmente un accidente que le quitó a su esposa y a su hijo. Desde aquel día, Elías levantó muros a su alrededor. No odiaba a la gente. Simplemente temía volver a sentir el dolor de perder a alguien. Hizo de la tierra su compañera, del trabajo su refugio y de la soledad su destino. Un día, el pequeño pueblo cercano estaba lleno de un murmullo extraño. La gente hablaba en voz baja, como si compartiera un secreto vergonzoso. Elías había ido solo a comprar semillas y herramientas, pero al ver la multitud, se detuvo. Había un viejo escenario de madera, y sobre él, una mujer. Su cabello era negro, cubierto de polvo, sus ojos cargados de un dolor profundo, y su rostro mostraba una quietud que solo nace después de haberlo visto todo. Un hombre anunciaba que ella era la última mujer apache, abandonada por su tribu, y que ahora podía ser comprada. Algo se quebró dentro del pecho de Elías. Él sabía muy bien lo que se sentía ser considerado innecesario por el mundo. Algunos en la multitud se reían, otros lanzaban burlas, como si aquella mujer no fuera un ser humano, sino un objeto. Entonces, los ojos de ella se posaron en Elías. No había miedo en su mirada, solo cansancio y una soledad inmensa, la misma soledad que él había cargado durante años. No supo exactamente en qué momento tomó la decisión, pero de pronto sus pies lo llevaron hacia el escenario. Sacó todo el dinero que había ahorrado para los días difíciles y, con voz firme, dijo, «Yo me la llevo». El murmullo se apagó. Algunos lo miraron con sorpresa, otros con burla, pero Elías solo tenía ojos para ella. En ese instante, ya había tomado una decisión, sin importar lo que el mundo pensara. La mujer se llamaba Naila. Caminó en silencio detrás de Elías hasta su granja. Durante todo el trayecto, no se dijo una sola palabra. El sol ya se había ocultado y las estrellas comenzaban a brillar cuando llegaron. Elías señaló la cabaña y dijo con calma, «Este es tu hogar. No estás prisionera. Si algún día quieres irte, eres libre de hacerlo». Naila lo miró a los ojos, como si no pudiera creer que alguien le hablara de esa manera. Los días pasaron. Al principio, Naila hablaba poco. Se levantaba al amanecer y se sentaba cerca de los campos, tocando la tierra como si conversara con viejos recuerdos. Elías nunca la obligó a trabajar, pero poco a poco ella empezó a ayudar por voluntad propia. Sabía sembrar, cuidar las plantas y leer las señales del viento antes de la lluvia. Elías se sorprendía al descubrir cuánta sabiduría vivía dentro de aquella mujer silenciosa. Una noche, una tormenta feroz azotó la región. Los truenos sacudían el cielo y la lluvia golpeaba la tierra con furia. El techo de la cabaña comenzó a gotear. Elías miró a Naila, esperando verla asustada, pero ella estaba de pie junto a la ventana, observando el cielo con respeto. En voz baja dijo, «La tormenta no nos daña si aprendemos a respetarla». En ese momento, Elías comprendió que Naila no era solo alguien que había perdido a su pueblo, sino portadora de una sabiduría ancestral. Con el tiempo, el silencio entre ellos se fue llenando de palabras. Un día, Naila decidió contar su historia. Habló de cómo su tribu había sido destruida por la guerra, las enfermedades y la crueldad. De cómo uno a uno fueron desapareciendo, hasta que quedó sola, abandonada. «No soy la última», dijo con voz firme, «mientras alguien me recuerde». Los ojos de Elías se llenaron de lágrimas. Hacía años que no sentía el dolor de otro tan cerca de su propio corazón. Al principio,
la gente del pueblo murmuraba. Algunos decían que Elías se había vuelto loco, otros se burlaban. Pero cuando vieron que sus campos eran más verdes que nunca y que una luz distinta brillaba en su rostro, las críticas comenzaron a desaparecer. Naila empezó a enseñar a los niños sobre hierbas medicinales, a contar historias a las mujeres y a recordarles a los hombres el respeto por la tierra. Aquellos que antes la miraban con desprecio, empezaron a mirarla con respeto. Un día, Elías cayó gravemente enfermo. La fiebre lo dejó débil y sin fuerzas. Naila permaneció a su lado toda la noche, preparando remedios con hierbas y susurrando oraciones antiguas. Elías, entre sueños, aferraba su mano, temeroso de volver a quedar solo. En ese instante, Naila comprendió que no solo había encontrado refugio, sino una familia. Cuando Elías se recuperó, la miró con sinceridad y le dijo: «Nunca te compré. Solo encontré una forma de traerte aquí». Naila sonrió, una sonrisa hecha de dolor superado y esperanza renovada. «Y tú me recordaste», respondió ella, «que la humanidad aún vive». Años después, cuando la gente hablaba de aquella región, no mencionaban solo a un granjero solitario ni a una mujer apache. Hablaban de una historia donde dos corazones rotos se encontraron y construyeron una nueva vida. Elías ya no estaba solo, y Naila ya no era la última. Su historia se convirtió en prueba de que la bondad es más fuerte que el egoísmo y de que la humanidad no pertenece a una raza, un pasado o una tribu. En ese viejo oeste salvaje, donde muchos creían que la fuerza y el dinero lo eran todo, un granjero y una mujer apache demostraron que la verdadera fortaleza nace del corazón. Y que, a veces, un solo acto de compasión no solo cambia la vida de otro, sino que transforma para siempre la propia soledad en esperanza.